Bueno, con el gusto de estar con ustedes con este tan importante tema epidemiológico. Ahora, después de la pandemia, somos, creo, un poco más conscientes todos, en general, incluso los que no se dedican específicamente a infecciones, a enfermedades infecciosas, sobre los reportes epidemiológicos que hay de cada una de las enfermedades y luego nos alarmamos si no por alguna que otra. Pero creo que el sarampión tiene un tema muy importante porque el problema viene justo desde antes de la pandemia. En 2019 ya habíamos tenido por ahí un problema en Nueva York con un grupo de la comunidad judía que no se vacunaba y tuvieron por ahí un brote importante. Yo soy el doctor Omar Enrique Cisneros, soy infectólogo pediatra, jefe de pediatría del Hospital General de Occidente y vengo a compartirles algo sobre el sarampión con el objetivo de, bueno, concientizarnos sobre que es una enfermedad que puede emerger en cualquier momento, de la que no hemos estado libres por completo de casos importados, pero sí de una transmisión autóctona, que ahorita veremos cuál es la diferencia de esto, y que sabemos que la alarma debe ser una alerta, debe llamarnos a la acción para estar preparados y sobre todo tenerlo en la mente. Porque desafortunadamente, aunque hay vacuna de sarampión desde hace más de 60 años, todavía el sarampión causa una mortalidad considerable, sobre todo en los niños en escenarios de bajos recursos. En países de bajos recursos es donde más pega el sarampión, como la mayoría de las enfermedades infecciosas en general, ¿no? El número ya había disminuido hasta 84% del 2000 al 2016, claro que gracias a la vacunación. Todos recordamos la última epidemia en el 96, 97. Sin embargo, de 2016 a 2019 incrementaron más del 500%, es decir, a cerca de 870,000 casos a nivel mundial, que era el número más alto desde la última epidemia en 1996. Las muertes habían disminuido a menos de 100,000 por año en 2016, pero se volvieron a incrementar a más del doble en 2019. Claro, la pandemia de COVID tuvo efectos serios en las tasas de vacunación, pero el problema viene desde antes. Como ya les comenté, en 2019 había ya un problema en Estados Unidos. En México, bueno, pues supimos el 29 de enero una alerta epidemiológica que llegó a la región de las Américas, eh, y hasta el 9 de marzo del 2024 había 91 casos confirmados. En 2019 hubo 5.173 casos probables y 20 confirmados de sarampión genotipos B3 y D8, que es quizá el que más frecuentemente vemos. Y si vemos aquí en la tabla, pues hemos tenido casos importados, nada despreciables, 196 casos en el 2020, que fue por ahí en el Estado de México. No hubo casos, sí hubo casos asociados al caso, a los casos importados, pero bueno, ahí paró, no hubo más. Y pues durante la pandemia prácticamente no lo vimos, o quizá obviamente las medidas de mitigación afectaron a todas las enfermedades infecciosas, pero ahora volvemos a tener en el 2024 un nuevo caso importado de sarampión con este niño que llega de Europa. Y bueno, afortunadamente casos de rubiola no hemos tenido, que eso también es una enfermedad de vigilancia epidemiológica de la cual también vamos a hablar en esta charla. Estos son los 91 casos que se confirmaron en la región de las Américas para el 9 de marzo del 2024. Como ven, los Estados Unidos y Canadá tienen el primer y segundo lugar, con el tercer lugar Argentina, que también tuvo por ahí casos importados. Incluso en Argentina hubo un caso que no supieron de dónde salió, pero un niño de repente empezó con este rash, hizo diagnóstico de sarampión, y no pudieron rastrear de dónde llegó, quién fue el caso que lo contagió, porque el niño aparentemente no tenía ningún nexo epidemiológico ni viajes, ¿no? Esto realmente pues deja la duda de qué está pasando ahí con la vigilancia epidemiológica. Y bueno, en Estados Unidos, Canadá hay un gran movimiento antivacunas que suma a este problema. Las definiciones operacionales, bueno, el caso, como sabemos, las definiciones operacionales son amplias precisamente para abarcar una gran cantidad y tratar de que no se nos escape ninguno, de tal forma que es toda persona que presente fiebre y exantema, tos, coriza y adenomegalias.
Estas tres últimas creo que son la clave para diferenciar, porque cuando decimos coriza hablamos de esta característica de inyección conjuntival, es decir, ojos rojos. Hay algunas enfermedades que se caracterizan por esta inyección conjuntival, como puede ser todas las enfermedades similares a influenza, todas las enfermedades tipo influenza como dengue, eh, el, la influenza ya propiamente dicha. Hay otra que incluso es un criterio diagnóstico, la enfermedad de Kawasaki. Es decir, la inyección conjuntival no se da en todas las enfermedades, por lo tanto creo que es un dato clínico que nos va a ayudar también a hacer un filtrado, porque si vamos a empezar a considerar todos los exantemas conjuntivales de sarampión, pues sí vamos quizá a reportar más de los que deberíamos y a lo mejor se nos van los que sí son, ¿no? Entonces, fiebre, exantema maculopapular, tos, coriza, que son ojitos rojos, mocos, y adenomegalias, en el caso sobre todo de la rubeola. Un caso confirmado, pues es todo caso probable, más diagnóstico por pruebas de laboratorio, o un caso probable asociado a otro caso confirmado por laboratorio, ¿no? Y un caso descartado, pues es el que tiene pruebas negativas. Ya habíamos dicho que por asociación epidemiológica, un caso endémico es cuando ya hay una cadena de transmisión por más de un año, ¿sí? Es decir, ya está circulando el virus, entonces ya podemos decir que es de nosotros. Los importados serán los que tengan exposición al virus fuera del país en los 7 a 21 días previos, que es el periodo de incubación. Hay quien dice que puede ser hasta 23 días el periodo de incubación. Y hay casos asociados a la importación, ¿no? Que es el niño que llegó y contagió a otro, ¿sí? Hay una cadena de transmisión local originada por el caso importado y obviamente con un genotipo identificado en otra área fuera del país. Y el caso descartado con resultado positivo a sarampión o rubiola relacionado a vacuna por aplicación de SRP o SR30 días previos. Y bueno, esta imagen de Lancet, que les recomiendo esa bibliografía, esa referencia, en 2022 tiene un seminario de sarampión que es muy bueno, muy práctico, habla lo esencial. Los invito a que lo busquen. Pero bueno, como sabemos, el sarampión es un virus, como todos los virus no tienen como por decirlo así, no son partículas vivas, tienen que usar las células humanas para la replicación viral y es lo que hacen. Bueno, se contagia por las gotitas respiratorias, teniendo un R0, el R0 más alto que conocíamos antes de Omicron, por ejemplo. Sabemos que Omicron llegó casi a igualar el R0, es decir, esta capacidad de transmisión que tienen los microorganismos cuando se pueden transmitir de 12 a 18 personas de un solo caso, ¿no? Entonces es altamente contagiosa, de ahí la gran importancia de sospecharla, contenerla y mantener una vigilancia epidemiológica activa. Es un Paramyxoviridae, morbillivirus, con un periodo de incubación de 7 a 21 días, en promedio 10 a 14, tan largo como 23 quizá. Esta tabla me encanta, guárdenla, viene en esa referencia también. Es muy importante la línea de tiempo de el sarampión. Si se fijan, puse arriba y abajo, bueno, abajo ya estaba, pero corté ahí un poquito la imagen para que nos diéramos cuenta exactamente cómo se comporta. Estamos en la exposición, viene el tiempo de incubación, 7 días antes de tener, 7 a 14 días antes de tener ninguna manifestación. Lo que inicia es la fiebre, ¿ok? Entonces muchos niños van a llegar inicialmente solo por fiebre, hay que vigilar. Es muy común que los niños pequeños lleguen por algo que nosotros llamamos fiebre sin signos de focalización, que es el niño que solo tiene fiebre y todavía no empieza ni mocos, ni tos, ni rash, ¿no? Entonces, así sucede en estos primeros días de fiebre. Y si se fijan, el rash empieza hasta unos 3 o 4 días después del inicio de la fiebre, ¿sí? O sea, ese es un dato importante porque el paciente contagia antes de tener las manifestaciones en piel,
Sí, el periodo de contagio casi coincide con el periodo de la fiebre. ¿Sí? Más o menos es el periodo que el paciente dura contagiando, que son 4 días antes y 4 días después de la aparición del rash, que es más o menos el periodo que tienen fiebre, ¿no? Entonces, es importante saber esto para poder abordar a este paciente, para poder abordar a estos pacientes, ¿no? También tenemos las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik son también transitorias, eh, vienen un poquito antes, como un día antes de la aparición del rash, ¿sí? Incluso podríamos ver manchas de Koplik el día previo a la aparición de las manifestaciones cutáneas, es decir, el enantema precede al exantema. Que las manchas de Koplik pues hay que buscarlas en los carrillos, en el paladar, a nivel del segundo molar, que son estas manchas que tienen un halo rojo y un centro blanco, como si fueran granos de sal. Y quienes las han visto en vivo, porque yo no las he visto, porque afortunadamente yo nunca he visto un paciente con sarampión, soy un infectólogo, pues quisiera decir joven, ¿verdad? Un infectólogo pediatra joven, y a mí no me tocó la epidemia del 95, 96, 97, ¿sí? Entonces yo no lo he visto, pero quienes lo han visto, sí lo siguen defendiendo como signo patognomónico de esta enfermedad, y lo he oído de grandes expertos clínicos, por lo tanto creo que debe ser cierto. Entonces hay que buscarlas también. Sé que a veces en los niños es difícil abordar la cavidad oral, pero ahí hay que tener habilidad de exploración para verle bien la boquita, las mucosas y poder identificarlas. Y bueno, también en esta línea de tiempo viene cuando se presentan principalmente las complicaciones. Si se fijan, la neumonía pues sucede después de la primera semana, así como la encefalomielitis aguda diseminada, pueden suceder después de la primera semana y y puede haber en pacientes inmunocomprometidos, este tiempo se puede alargar hasta un año después, puede haber complicaciones del sarampión. Entonces esta línea del tiempo, guárdenla, la verdad les va a ayudar mucho porque cuando iniciamos el abordaje, y fíjense que esta semana tuve un paciente que me enviaron a mi consulta por sospecha de sarampión y me ayudó mucho el ponerme en ese escenario real donde yo estoy en el consultorio con un niño que ya viene con un cuidador, con una mamá a la que le dijeron que podía ser sarampión. Entonces, bueno, pues por un lado, pues la angustia, pero por otro lado, yo dije, ¿qué le voy a buscar a este niño para poderle decir a esta mamá que no es? ¿O qué le voy a buscar y encontrar para poder, por lo menos, sostener la sospecha y ver si requiere algún estudio, ¿no? Primero que nada, la edad. Bueno, sarampión puede dar a cualquier edad, esto es cierto, lo podemos ver en cualquier grupo etario. Pero sí hay otros rashes que pueden hacernos confundir con sarampión. Por ejemplo, tenemos la roceola. La roceola es el exantema súbito dado por el P6 y 7, que da entre el primero y segundo año, que de fiebre alta por 3 días y luego aparece el rash y desaparece la fiebre. Si nosotros vemos un niño que ya tiene el rash, y él acaba de dar el rash y se le desapareció la fiebre en ese momento, pues apuntaría poco para sarampión, porque si se fijan, el rash y la fiebre coinciden todavía unos días. Entonces, ese sería un dato, ¿no? A lo mejor, y el que estuviera entre el 1 y los 2 años también sería un dato para pensar más en exantema súbito que en sarampión. Por eso, estos detalles de los días sí es importante que los tengamos en cuenta. ¿No? ¿Qué tipo de rash? También es muy importante qué tipo es, ¿no? El rash del sarampión, pues sabemos que son maculopapular, luego se hace confluente, va de arriba abajo, primero la carita, los laterales de los cuellos, luego el pecho, y así como empieza se va con esa misma calidad, y el rash se va haciendo ocre cuando se va terminando, ¿no? Ver también las comorbilidades, porque definitivamente quienes más mal lo pasan con sarampión son los niños desnutridos, los niños que tienen otras comorbilidades que los llevan a desnutrición, como lo vimos en la pandemia con los niños con PCI, que eran los que tuvieron escenarios menos favorables. Entonces hay que ver comorbilidades, niños con inmunodeficiencia o en quimioterapia, ¿no?
Ya dijimos del tipo de rash y la conjuntivitis, ya hablé un poquito antes de la conjuntivitis, no todos los virus que dan rash dan conjuntivitis, hay enfermedades exantemáticas que las pueden dar y sobre todo sarampión es una de ellas. Otra de ellas que a lo mejor no es exantemática, ya lo dije, es la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Yo siempre he pensado que a lo mejor la primera vez que vea un sarampión voy a pensar que es un Kawasaki, ¿no? Entonces, porque comparten algunos datos clínicos. Buscar las manchas de Koplik, ver en qué momento se pueden encontrar, si se fijan, duran 3 o 4 días nada más. Ver los antecedentes epidemiológicos, de dónde viene, dónde ha estado, es muy importante, ¿sí? Pero bueno, también este niño de Argentina que no pudieron encontrar el nexo epidemiológico, hay que tener cuidado, ¿no? Y ver las complicaciones, en qué momento se presentan, hay que buscar otitis, ¿no? Y esta es una tabla que viene justo abajo de esa que les puse en esta referencia, que se las vuelvo a recomendar, que es cómo podemos hacer el diagnóstico con anticuerpos. Principalmente el diagnóstico lo vamos a hacer a través de anticuerpos IgG y IgM pareados, ¿no? Como sabemos. Eh, ya hablamos un poquito de las manifestaciones clínicas, las manchas de Koplik, si se fijan, pues ahí ni se alcanzan a ver bien, pero se describen como manchas, unas pequeñas manchas rojas con halo rojo y centro blanquecino, como si fueran granos de sal, ¿no? Entonces, en la línea del tiempo el sarampión es muy importante. Los pacientes con desnutrición, con deficiencias de vitamina, sobre todo de vitamina A, son los que más mal la pasan, ¿no? Obviamente los que tienen compromiso inmunitario, y puede llegar a una mortalidad altísima de 10%, es decir, una mortalidad de 10% por una enfermedad infecciosa se considera alta. Puede haber complicaciones, si fijan, ya hablamos de la neumonía en la segunda semana. Otitis es una de las infecciones más comunes. También puede dar diarrea y puede dar meningoencefalitis, que sería una de las complicaciones más temidas. El diagnóstico, bueno, lo haremos entre el día 0 y día 35 con 1 a 3 mililitros de suero para tomar anticuerpos y 15 días después una nueva muestra y también exudado faringio de preferencia 5 días después de la aparición del exantema y conservarlos obviamente como conservábamos aquellas muestras de COVID en el refrigerador de 2 a 8 grados, ¿no? Que es la temperatura de un refrigerador común. Y bueno, sí, vamos a tomar muestras, a lo mejor a más personas de las que van a tener, pero eso es de lo que se trata la vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Pues el manejo es de soporte, ¿no? Como en la mayoría de los virus no hay un tratamiento específico. Sí ha habido, pues, algunos intentos de usar ribavirina, por ejemplo, inmunoglobulina específica, que esa no está disponible. Entonces el manejo de soporte, prevenir, corregir deficiencias nutricionales, corregir deshidratación, controlar el dolor. Miren, la hidratación en los niños, ayer comentábamos en una revisión con los residentes de pediatría sobre qué importante es que todos los que atendemos niños sepamos manejar una correcta hidratación. Como sabemos, hay estudios que nos dicen que la mayoría de la humanidad vive en un grado de deshidratación, ¿no? Cuando vivimos en deshidratación leve, pues no se ve, ¿no? Es la deshidratación subclínica, menor al 5%. Entonces hay que prevenir la deshidratación con el plan A, de hidratar a los pacientes en caso de que tengan ya más del 5% con clínica, ¿no? Controlar el dolor de garganta, la tos es molesta, no la vamos a quitar, pero sí vamos a usar antiinflamatorios para disminuir el dolor al toser. Entonces, se habla mucho sobre la vitamina A. No es que realmente sea un tratamiento, sí se considera un inmunomodulador, obviamente las dosis de vitamina A, vitamina D. Sin embargo, considerando que los peores escenarios, es decir, a los pacientes que peor les va es a los que son desnutridos, esos pacientes generalmente tienen deficiencia de vitamina A. Por eso la recomendación que se da es a dar dosis, 1 o 2 dosis o incluso 3 dosis de vitamina A en los pacientes con sarampión que tengan una deficiencia o que sospechemos que la tengan por datos clínicos o porque además están desnutridos. Pero no es que realmente sea el tratamiento que va a matar al virus, ¿no? Hay mucho en esta referencia de sarampión y en la mayoría de la literatura,
pues lo que se recomienda en los casos graves incluso pues es uso de inmunoglobulina G inespecífica, lo que usamos para Kawasaki, por ejemplo, este, o incluso hasta plasmaféresis o uso de esteroides a dosis altas. Pero eso será para los casos que hospitalicemos, que tengamos complejos y no es un tratamiento que se extienda para la mayoría de los pacientes. Eviten usar los antivirales. Yo sé que luego uno piensa que los antivirales son para todo y entonces ahí andamos dando amantadina, que la amantadina ya no sirve para nada porque no mata ningún virus de la influenza ya. La mantarina ya sirve para el Parkinson y ya para virus ya no. Ribavirina tampoco sirve para sarampión. Entonces no anden usando aciclovir, no es para sarampión, anciclovir tampoco. No usen antivirales queriendo dar algo, ¿no? Porque va a pasar lo que pasó con COVID, que aumentamos nada más la morbilidad, ¿no? Y es una enfermedad prevenible por vacunación, aquí la tenemos. Y el cambio más importante de la del esquema de vacunación actualmente, pues es precisamente sarampión, porque ya nos estaban adelantando los organismos de salud internacionales y obviamente la federación a estas amenazas. Es decir, si era una amenaza antes de la pandemia, pues el confinamiento la detuvo, pero ahora resurgió, ahora que la pandemia terminó, ¿no? Entonces, el cambio es que se pone a los 12 meses y a los 18 meses, eh, y la, la, y la segunda se pone a, perdón, esto. La segunda se pone a los 18 meses en comparación a esperar hasta los 6 años que entraban los niños a la escuela, ¿no? Para los nacidos a partir de julio del 2020, ¿no? Para los nacidos antes de julio del 2020 sí se aplicaría a los 6 años, aunque creo que esto puede ser flexible en algunos escenarios, a lo mejor adelantárselos, incluso los Estados Unidos recomiendan, el CDC recomienda a partir del mes pasado, que todos los niños que vayan a tener vuelos internacionales, o sea, todos los niños que van a salir de Estados Unidos, si tienen por lo menos 6 meses, deben de recibir una dosis de sarampión, ¿sí? Entonces, hay que irnos adelantando. Los de virus vivos de manera parenteral, es decir, las inyectadas, no se ponen antes del año, es decir, varicela no se pone antes del año, triple viral no se pone antes del año, solo en casos especiales, ¿no? Y ahorita en el mundo es un caso especial con una alarma hasta el resurgimiento del sarampión en algunos escenarios. Está en el esquema de los adolescentes, aquí está, que ya ponemos SR, que se puede poner, si no hay antecedente, pues se pueden poner 2 dosis, y si hay antecedente de una, pues se pone otra dosis, ¿no? 2 dosis es el esquema completo, por decirlo de alguna forma, pero si alguien no se acuerda y se pone otra, no pasa nada. Es decir, no hay vacunas de más, esto recuerden, ¿sí? Entonces, si alguien no se acuerda si la tiene, simplemente póngase otra, no hay ningún problema, ¿ok? El formato epidemiológico ustedes lo conocen bien, hay que llenarlo bien, incluso de repente aquí en el hospital luego no creemos que esta información pues la podemos obviar y tratar al paciente es lo más importante, pero no podemos decir que el tratar directamente al paciente y el generar información epidemiológica sea una cosa más importante que otra, porque la información epidemiológica es valiosa para todos los pacientes. Entonces, esta idea de que los papeles no importan, importa solamente la atención asistencial, nos ha llevado a demeritarle la importancia y por eso luego andamos hablando de, no, es que en México las estadísticas son muy malas. Sí, porque nosotros las generamos y les damos poca importancia. Hay que darle la importancia que tienen, porque sirven para tomar decisiones que al final de cuentas lo que van a hacer es salvar vidas, así como lo están haciendo al asistir a un paciente. Entonces, estos son los formatos epidemiológicos y bueno, pues nos vamos al caso que nos trajo aquí, y como vimos en una tabla que les mostré, bueno, en 2020 hubo 200 casos, ¿no? O sea, ¿por qué ahorita por este niño estamos hablando? Bueno, porque esto puede evolucionar a eso o más, ¿sí? Venía este niño de Londres, un niño de 4 años, parecía que sí tenía
una vacuna, pero pues el niño llegó con síntomas, muy bien, las autoridades del aeropuerto que lo sospecharon, hicieron el diagnóstico, lo confinaron, el niño realmente evolucionó bien, pero pues por ahí ya está habiendo otros casos que hay que vigilar, ¿no? Hay que reportar esto, ya saben, a través de las plataformas que existen y pues parte de esta sensibilización es esta plática que me da la oportunidad de darles y agradezco a las autoridades que me invitaron porque la verdad que bueno, pues es uno de mis temas importantes el capacitar y sensibilizar al personal de salud porque esto puede repercutir en la atención de nuestros pacientes. Hay que fortalecer la vigilancia epidemiológica en todas las unidades de atención y notificar, ¿no? Ahorita sí hay que notificar los casos de manera inmediata, realizar el estudio epidemiológico bien llenado, tomar las muestras a quienes cumplan los criterios, enviar las muestras pronto, y obviamente los cercos epidemiológicos y los bloqueos vacunales con seguimiento de contacto que sabemos según los lineamientos de los casos probables, ¿no? Y pues los brotes tenemos que abordarlos y realizar los cercos epidemiológicos, búsquedas activas, seguimiento a los contactos y notificaciones en el sistema de las enfermedades febriles exantemáticas a través del RSI. Eh, Hay que darle seguimiento a todos los contactos del caso y vacunación de acuerdo al grupo de edad con vacunaciones RP de 1 a 9 años y SR de 10 a 19. Intensificación de la vacunación. Ahorita estamos en campaña de vacunación. Por favor, manden a todos los niños a vacunar. Aquí en el Hospital General de Occidente estamos vacunando de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Hay campaña activa contra sarampión con SRP y SR para las edades que dijimos aquí. Ya les dije, si no hay antecedentes, miren, muchas mamás perdieron la cartilla. Si no saben, no se acuerdan, pónganle otro. El niño tiene 2, tiene 3, tiene 4, no saben si tiene una, póngansela. No pasa nada, ¿sí? Es muy importante que hagan eso, porque si no, entonces vamos a tener por ahí niños con dudas y esos niños son los que al final, de cuentas, cuando hay un brote, son los que generan la dispersión y evitan la detención de la cadena de transmisión. Obviamente alertas de las brechas de la vigilancia epidemiológica, vacunar es la solución para contener. La verdad es que la OMS ahora lo que intenta en las 6 regiones de las Américas es erradicarla. O sea, la verdad es que el sarampión la vacuna es tan efectiva, tan segura, el virus es tan estable que deberíamos haberla ya erradicado, ¿sí? Es decir, y nosotros vivimos libres las Américas se dijeron libres de sarampión, y es posible hacerlo, o sea, no es imposible llegar a erradicar el sarampión. Entonces necesitamos estar pendientes de que esta es una enfermedad que puede resurgir en cualquier momento. Necesitamos estar pendientes de estos niños porque la mortalidad es alta para sarampión y la morbilidad también, sobre todo en los niños menores de 5 años, los que tienen desnutrición. Entonces, la invitación es a que puedan estar atentos a estos niños y que puedan notificar, la mayoría de los niños van a tener una buena evolución, ¿sí? Tampoco les estoy diciendo que manden a todos los niños con exantema a estudios, pero sí estar atentos a estos datos clínicos que dijimos muy específicos, a los lazos epidemiológicos y tener siempre en la mente que esta enfermedad puede estar acechándonos en cualquier lugar ahora que el mundo es tan pequeño y los niños y las mamás van y vienen a todos lados del mundo, ¿no? Entonces, con respecto a sarampión, ese es lo que tenemos y ahora pues hablaremos de rubiola, que rubiola es una enfermedad clínicamente muy retadora, porque la rubiola, aunque es muy contagiosa, pues la verdad es que no da muchos datos clínicos, a veces el rash es muy discreto, pero aquí lo importante es el síndrome de rubiola congénita. Ese sí que no es discreto, ese es
terrible. Entonces tenemos que prevenir todos los casos de rubiola y sobre todo en el embarazo, porque realmente es devastador los efectos teratogénicos, ¿no? Cuando se adquiere justo antes de la concepción o durante las primeras semanas, puede provocar múltiples anomalías fetales, ¿no? Alteraciones sobre todo oculares, neurológicas y cardiológicas, que realmente ya cuando se generan, pues no hay un tratamiento, sino que simplemente hay que lidiar con ellas, ¿no? Entonces el objetivo es prevenir la teratogénesis por rubiola, porque realmente la rubiola como enfermedad no tiene estas características del sarampión, de ser una enfermedad evasiva que puede complicarse con infecciones bacterianas, que puede tener complicaciones severas y llegar hasta la muerte. La verdad, eso es raro, pero sí puede dar alteraciones teratogénicas. Entonces es causada por un togavirus, género rubivirus, como dijimos, síntomas leves o pocos, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pueden tener algo de conjuntivitis, y aquí sí son características las adenopatías retroauriculares, esas hay que ir a buscarlas. Las adenopatías retroauriculares son comunes en la infancia, pero bueno, en presencia de rash, de asalmonelado y de adenopatías retroauriculares, pues hay que pensar en rubiola, ¿no? Eh, es un exantema que también aparece en forma descendente, tiene un tiempo de incubación más o menos también entre 2 y 3 semanas, y el periodo infeccioso comprende de 7 días previos a la erupción hasta 7 días después de la aparición de las lesiones. Entonces dura un poquito más de tiempo el periodo de contagio. El periodo de contagio de sarampión eran 8 días, ¿se acuerdan? Inicia con la fiebre, pasan 4 días, está la erupción y 4 días más siguen contagiando, ¿sí? Es decir, 4 días antes del rash, 4 días después. Y este es 7 días antes, 7 días después. Eh, y casi la mitad son asintomáticos, este es el problema, por eso hay que prevenirla, porque incluso a las mujeres a lo mejor ni cuenta se dan que se infectaron, pero el niño lo dice a la hora del nacimiento, ¿no? Entonces ya dijimos cuánto tiempo duran contagiado, la confirmación del diagnóstico es a través de determinación de IgM, obviamente en suero. Y bueno, es importante que pues la vacuna es muy efectiva, una sola dosis genera anticuerpos cerca del 95% y persisten 18 años, es decir, es la verdad la vacuna SRP, SR son vacunas excelentes, o sea, y seguras, a pesar de que desafortunadamente se les hizo mala fama que tenían estas con la asociación al autismo. Si no lo saben, bueno, en 1998 Andrés Wakefield, un tipo pues deleznable que hizo un estudio patito de 12 pacientes donde trató de relacionar el autismo o las alteraciones del comportamiento neurológico con niños que habían recibido la vacuna. Estudio que después fue retractado en Lancet, una lástima que lo hubieran publicado porque generó muchas dudas en esta vacuna específicamente, pero realmente, precisamente por las dudas que se generó, ha sido una de las vacunas que más se ha estudiado para descartar estas mentiras que, como luego dicen, la mentira no mancha pero tizna. Eso le pasó a la vacuna del sarampión, a la triple viral, a la famosa MMR, ¿no? No alcanzaron a mancharla, pero sí la tiznaron, y de esa tiznada nacieron los antivacunas, ¿no? Serían hijos de la misma, porque pues estos grupos antivacunas siempre tienen una agenda detrás. Después se encontró que Andrés Wakefield, este médico que le quitaron su título, lo que quería era él proponer una vacuna nueva para sarampión. Pero bueno, se le acabó ese 20, pero encontró muchos más, porque ahora es rico, ya no es doctor, pero da conferencias, escribe libros contra las vacunas y tiene una agenda pues terrible, ¿no? Mucho cuidado con ese tipo de información. Entonces, sarampión y rubiola son enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, el llamado es a vacunar, ¿sí? A vacunar a todos. Si no se acuerdan, hay que vacunar, no hay vacunas de más. Hay que pensar en sarampión. Tengan por ahí a la mano en sus consultorios esta línea de tiempo de sarampión, los va a ayudar a diferenciar
y abordar estos pacientes con una mayor precisión para que sepan en quién sí pueden y quién no sospechar de esta infección. Acuérdense de los nexos epidemiológicos y tengan en cuenta que nosotros somos parte importantísima de la vigilancia epidemiológica y que todo lo que hacemos, tanto asistencial como en vigilancia electrónica y en papeles, es de igual importancia para mantener a nuestro país libre de esta enfermedad y ojalá que en los próximos años podamos considerar a las Américas nuevamente libres de sarampión. Les agradezco mucho su atención y pues les dejo aquí las referencias para que las consulten. Realmente son muy buenas, sobre todo ese seminario de Lancet.